es recoger los argumentos legales y constitucionales, así como las resoluciones formuladas por parte de los y las asambleístas de la comisión, a fin de ponerlos a consideración de este Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor, siguiente lámina. Si me hacen el favor de disminuir las luces en la pantalla. Exposición de la asambleísta Noralma Zambrano. El argumento del Ejecutivo sobre el segundo inciso del artículo 8 del proyecto es el siguiente. El inciso establece que para poder participar en la designación de los consejeros de la sociedad civil se requiere ser titular del derecho, conforme las diferentes temáticas, lo cual no es correcto porque la titularidad de los derechos abarca a todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, según lo establece el artículo 10 de la Constitución de la República. Por lo tanto, si lo que se pretende es limitar el acceso para las personas que son parte o beneficiarios de cada una de las temáticas de los consejos, deberá sustituirse la frase titular del derecho por sujeto destinatario de la política pública. El texto que propone el Ejecutivo es el siguiente. Para participar se requiere ser sujeto destinatario de la política pública conforme a las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana del Consejo para el cual se aplica. ¿Cuál es el argumento de la Comisión? Los consejos nacionales para la igualdad ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana. En este sentido, quienes integren estas instituciones en calidad de consejeros por parte de la sociedad civil deberán ser destinatarios de las políticas públicas en los enfoques de igualdad antes señalados. El propósito es limitar como requisito la postulación para ejercer el cargo de consejero de la sociedad civil. Solo a aquellos quienes son directamente el grupo poblacional objeto de la política pública de cada una de las temáticas señaladas. Debido a que al ser parte de grupos históricamente marginados y en condiciones de desventaja, tienen el derecho y obligación ciudadana de contribuir en las acciones encaminadas a garantizar la igualdad y la no discriminación, a transversalizar las políticas públicas en las respectivas materias, a promover acciones afirmativas. Finalmente, que los grupos que han sido marginados y excluidos puedan representarse a sí mismos y no se sometan al histórico tutelaje a los que la errónea idea de ser considerados menores de edad o muy jóvenes o quizás adultos mayores se los ha sometido. Por lo tanto, la resolución de la comisión es que nos acogemos a la modificación planteada por el señor presidente de la República al segundo inciso del artículo 8 del proyecto. El siguiente argumento del Ejecutivo sobre el artículo 11 del proyecto. En razón de la gestión y actividades que tiene que desarrollar el secretario técnico de cada uno de los consejos para la igualdad, se considera que para el correcto desempeño de sus atribuciones es necesario que posea por lo menos un título de tercer nivel, dado que las actividades que desarrolla el Estado deben regirse bajo principios de eficacia, eficiencia y calidad. El texto que se
que se propone es el siguiente, al artículo 11. Las o los secretarios técnicos de los consejos nacionales para la igualdad serán designados por el presidente del consejo respectivo. De fuera de su seno, serán de libre nombramiento y remoción, deberán poseer tercer nivel de educación superior. Las o los secretarios técnicos ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de los consejos nacionales para la igualdad. La resolución de la comisión es acogerse a la modificación planteada por el señor presidente de la República al artículo 11 del proyecto. El argumento tercero del Ejecutivo sobre la disposición transitoria sexta del proyecto. Por favor, la siguiente lámina. Esta disposición determina que los bienes muebles e inmuebles que son parte del Fondo de Desarrollo de la Nacionalidad y Pueblos Indígenas del Ecuador, FODEPI, pasarán a formar parte de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, y que el recurso humano que presta sus servicios en el fondo podrán pasar a la antes referida corporación. No obstante, se establece una excepción para los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y se determina que deben permanecer en funciones hasta el nombramiento y posesión de los nuevos consejeros elegidos, olvidando que los nuevos miembros de los consejos nacionales para la igualdad no tienen ninguna incidencia en el FODEPI, tal como se desprende del artículo 15 de la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del Ecuador. Por lo tanto, no se debe incluir esta excepción dentro de la disposición. Texto propuesto. Sexta, Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Los recursos financieros de infraestructura, los bienes muebles e inmuebles del Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador pasarán a formar parte de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, creada en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, fortaleciendo y ampliando la cobertura de los servicios de banca de segundo piso para las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. El recurso humano que actualmente presta sus servicios en el Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador podrá pasar a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias previa evaluación y calificación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales y de conformidad con los requerimientos institucionales. De existir cargos innecesarios, se aplicará el proceso establecido para los casos de cesación definitiva de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público. La resolución de la comisión es acoger la modificación planteada por el señor presidente en la disposición transitoria sexta de este proyecto. Cuarto argumento del Ejecutivo sobre la disposición transitoria 10 del proyecto. Con el fin de mantener la coherencia en la redacción y sintaxis de la ley, en la disposición a continuación de la transitoria novena, debe sustituirse la palabra 10 por el ordinal décima, por lo que se propone el siguiente texto. Texto propuesto. Décima, de los consejos cantonales de protección de derechos, a la promulgación de la presente ley, en el caso de aquellos cantones en los que no hubiesen creado los consejos cantonales de la niñez y adolescencia, se convertirán en consejos cantonales de protección de derechos
y deberán cumplir con las funciones establecidas en el artículo 598 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En el caso del personal de los consejos cantonales de niñez y adolescencia, podrán, previa evaluación, ser parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. La resolución de la comisión. Los miembros de la comisión acogen parcialmente la modificación planteada por el señor presidente de la República a la disposición transitoria 10 del proyecto, en lo que se refiere a la numeración de la misma, 10 por décima. Sin embargo, no se acoge el cambio del texto de la disposición transitoria, puesto que no se argumenta las razones específicas, ratificándonos en el texto votado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Argumento del Ejecutivo sobre la disposición reformatoria primera del proyecto. La disposición reformatoria quinta ya reforma el primer inciso del artículo 170. Por tanto, y para evitar confusiones, debe incluirse en esta disposición, luego del número 170, la frase inciso final, por lo que se propone el siguiente texto. Texto propuesto por la Presidencia. Primera, en los artículos 47, letra B, 9, 15, 43, agregados luego del artículo 125, 170, inciso final, 183, 188, 195, 300 y 388 del Código de la Niñez y Adolescencia, sustitúyase la frase Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia por Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, en su calidad de rector de la política pública de protección social integral. La resolución de la comisión es acoger la modificación planteada por el señor presidente de la República a la disposición reformatoria primera del proyecto. Sexto, argumento del Ejecutivo sobre la disposición reformatoria segunda del proyecto. Esta disposición establece que es el Consejo de Telecomunicaciones quien dictará las regulaciones sobre programas de radio y televisión y el uso de juegos y programas computarizados o electrónicos. Se ha pasado por alto que la Ley Orgánica de Comunicación atribuye ahora esta facultad al Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación. De igual manera, si se reforma el artículo 48 del Código de la Niñez y Adolescencia y la atribución que actualmente le compete al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, se le otorga a los municipios. Concordantemente, debe reformarse el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Comunicación, que confiere esta misma atribución al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, por lo que debe incluirse un segundo inciso en esta disposición. Le queda un minuto. El texto propuesto por la Presidencia es el siguiente. Segunda, en el artículo 48 del Código de la Niñez y Adolescencia, sustitúyase el último párrafo por el siguiente. Los municipios dictarán regulaciones sobre espectáculos públicos, mientras que el Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación dictará regulaciones sobre programas de radio y televisión y uso de juegos y programas computarizados o electrónicos. Por la misma razón, en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Comunicación, sustitúyase la frase el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia por la frase los municipios. 6.2.
La resolución de la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad dice acogerse a la modificación planteada por el señor Presidente de la República a la disposición reformatoria segunda del proyecto. Séptimo, argumento del Ejecutivo sobre la disposición derogatoria segunda del proyecto. El decreto ejecutivo número 244 fue publicado en el registro oficial número 48 del 28 de junio de 2005. Por tanto, en esta disposición debe corregirse la fecha del mencionado decreto, por lo que se propone el siguiente texto. El texto anterior decía 21 de junio. Texto propuesto. Segunda, deróguese la Ley de los Derechos Colectivos de los Pueblos Negros o Afroecuatorianos, publicada en el Registro Oficial 275 de mayo 22 de 2006. El Decreto Ejecutivo número 244, publicado en el Registro Oficial número 48 del 28 de junio de 2005, así como también el Decreto Ejecutivo número 279, publicado en el Registro Oficial número 73 del 27 de abril de 2007, mediante los cuales se creó la Corporación de Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano, CODAE, y se dispuso la transición de CODAE a CONDAE, respectivamente. La resolución de la Comisión es acogerse a la modificación planteada por el Ejecutivo a la disposición derogatoria segunda del proyecto. Octavo, argumento del Ejecutivo sobre la disposición derogatoria cuarta del proyecto. Esta disposición deroga varios artículos de la Ley de la Juventud y entre ellos se elimina el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud. Por tanto, debe derogarse todo el artículo 23, ya que en este se establecen las atribuciones de dicho consejo. Texto propuesto por el Ejecutivo. Cuarta, deróguense los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 de la Ley de la Juventud, publicada en el Registro Oficial número 439 del 24 de octubre de 2001. La Comisión resuelve acoger la modificación planteada por el Ejecutivo a la disposición derogatoria cuarta del proyecto. Por tales motivaciones constitucionales, jurídicas y sociales, señora Presidenta y señores y señoras asambleístas, la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad, en la sesión ordinaria número 95 del día 26 de junio del 2014, en donde se conoció, debatió y votó el informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, resolvió sugerir a este Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento a la objeción parcial formulada por parte del señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, al proyecto de ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad, excepción hecha en el texto de la disposición transitoria 10ª, para lo cual se recomienda ratificarse en el texto aprobado previamente por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, aceptando únicamente, en este caso, el cambio de número cardinal al ordinal 10. Gracias, señora Presidenta. Hasta ahí mi exposición.